Querido Señor, oramos esta mañana dándote las gracias por el don de la vida, dándote las gracias, Padre bueno, porque tus misericordias son nuevas esta mañana. Tus misericordias nos acompañan a todos, nos cubres, Señor, con tu poder y tu gracia, y nos permite, Señor, aprender cada día más de ti y llevar una vida en tu hermosa compañía. Por Jesús, amén. Amén. Muy buen día a todos. Son todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar la clase de esta mañana. No sé si alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta inicial antes de empezar esta clase al respecto de la clase del día de ayer. Están en la libertad de hacerlo y si no, pues vamos a comenzar. Pues esta sería la clase número 6 sobre historia de la iglesia. Y el día de ayer vimos principalmente las influencias que tuvimos de tres seminarios o de 3 escuelas. Y estas escuelas, a saber, pues era Cartago, que eran muy legalistas. Vimos Alejandría, que eran influenciados muchísimo por la filosofía helenística o griega. Y también miramos lo que es Antioquía, que era una influencia basada básicamente por la gracia y por la espiritualidad. Hoy vamos a mirar estos temas que básicamente tienen que ver con el distanciamiento del Imperio Romano entre Oriente y Occidente, las doctrinas que se heredaron de la Edad Media, la influencia que se tiene de la Edad Media, los valdenses, que vienen de Pedro Baldo, que son los primeros sabatarios o la primer gente de aquella época entre el 1500 y en adelante, hacia el 1750, en observar el día del sábado, el costo que tuvieron por observarlo, también las doctrinas heredadas de la Reforma y lo que viene siendo la doctrina radical anabautista, ¿no? Quiero recordarles que en cualquier momento ustedes pueden hacer un stop, abrir su micrófono y preguntar al respecto de lo que estamos hablando. Y bien, la separación del Imperio Romano se hizo en 2 partes. El Imperio Romano se separó de la siguiente manera. La gente de Occidente, que es lo que es la Pota Itálica y una parte de Europa hasta Inglaterra, y esta parte de abajo que viene siendo desde Egipto hasta Cartago y toda esta parte de aquí de la parte superior de África, y esta otra parte que tiene que ver con toda la Turquía, con toda la Siria, con Egipto y con Israel. Entonces esta es la parte oriental, lo que está en morado es la parte oriental, y lo que está en cafecito o marrón es la parte occidental. Y bueno, pues estas son algunas de las rutas que siguieron los romanos al invadir y al crear o al forjar todo este imperio, ¿no? Todo salía directamente de Roma, como mirábamos ayer. Roma no pensó en conquistar toda esta parte, sino simple y sencillamente por defenderse del entorno, fue que fueron creciendo hasta lograr este gran imperio que terminó siendo en aquellas épocas. Bien, pues lo primero que vamos a mirar es que la filosofía y las cuestiones que separaban a Oriente de Occidente es que la gente de Oriente, por ser esta parte ya parte del Imperio Bizantino, es decir, del imperio que tenía una sede desde Constantinopla, pues se constituyó la Iglesia Oriental. Y la Iglesia Oriental tenía
un gobierno, y este gobierno era el Concilio Ecuménico, pero por encima del Concilio Ecuménico había 5 patriarcas, y los patriarcas estaban en Jerusalén, en Constantinopla, en Antioquía y en Alejandría. Esto quiere decir que este patriarcado, por encima del Concilio Ecuménico, los patriarcas estaban por encima de este concilio, es decir, primero estaban los patriarcas, después estaba el concilio, y entonces estaba el grueso de la iglesia, ¿no? Esta iglesia oriental tiene una característica muy, muy especial. La vamos a mirar adelante. Y el otro patriarcado estaba directamente en Roma. Roma le ha dado preferencia al silogismo abstracto, es decir, a los dogmas ajenos productos de la lógica occidental, más que a la tradición sagrada. Se ha hecho jurídica y legalista Roma. Recuerden que ellos son los fundadores del derecho romano, todavía hasta hoy es famoso el derecho romano, y ellos desde Cartago miraban las cosas muy legalistas, ¿no? Recordemos que Tertuliano fue abogado, maestro en derecho. Entonces la manera de traducir y la manera de entender la Biblia era de forma muy, muy legalista, muy legal. El Oriente lo ve desde la gracia de Dios. Roma intenta convertir la presidencia del amor, esto dice Ignacio de Antioquía, en una supremacía jurídica de poder y autoridad. Y entonces aquí ya nos podemos dar cuenta que desde aquel entonces la gente se da cuenta que la gracia y el amor, Roma, dice aquí Ignacio de Antioquía, esta frase, intenta convertir la presidencia del amor en una supremacía jurídica, más que en algo que satisfaga o que acompañe a las gentes. Intentan hacer de ello, pues, lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero en aquel entonces se le conoció como el imperio de la Iglesia, ¿no? O la Iglesia imperial. Por esto es que el Papa no puede ser supremo e infalible, y por eso es que la teología no debe ser tan racionalista, no tiene que ser tan pensada y tan filosófica. Se tiene que depender más de métodos humanos. Perdón, no se tiene que depender tanto de métodos humanos, y el gran cisma lo genera la filioque. ¿Esto qué es? Esto es un pensamiento, un dogma que tiene que ver con el Hijo. Todos comprendían que Dios era uno, pero alguien comprendía que Dios era el Hijo de Jesús, y alguien decía que no, que eso todavía no era reconocido. Alguien decía que sí era reconocido, pero que su origen era divino. Otros decían que no, que su origen era humano. Otros decían que la mitad era una parte humana y otra parte divina. Entonces habla de esta dualidad que tiene el Hijo, ¿no? Esto que vemos de este lado es una iglesia oriental. Esta iglesia oriental se encuentra en Jerusalén, y si nos damos cuenta, es una manera distinta de concebir a Dios. Es una iglesia que se encuentra totalmente circular. No es una iglesia que esté semicircular o cuadrada como la tengamos nosotros, como son nuestras iglesias o nuestros locales en donde nosotros celebramos generalmente un culto. Y esto tiene que ver la forma en la que comprendían ellos a Dios. Iniciando clases, yo les comentaba que la teología incluso tiene que ver mucho cuando hacemos arquitectura o cuando construimos un templo. La forma en la que lo decoramos, la altura que tiene, todo esto tiene que ver con la forma de cómo nosotros comprendemos a Dios. ¿Por qué es circular las iglesias pertenecientes a la iglesia oriental? Recordemos nosotros que cuando Pablo entra por primera vez a una sinagoga, se da cuenta que en los asientos de adelante están todos los judíos creyentes en Jesús, y posteriormente está la gente que es gentil y que está por convertirse, pero Pablo se dio cuenta de esta gran separación que había entre ellos, es decir, de este acomodo que ellos tenían. Y muy hasta el último, estaba la gente prosélita, es decir, la gente que muy pronto pasaría a ser
de los del medio, y los del medio muy pronto pasarían a ser judíos convertidos al cristianismo. Y para evitar ese tipo de cuestiones, las iglesias orientales, que son inclusivas, que son incluyentes, hacen esta forma circular, ¿no? Otra de las características que tienen estas iglesias es que tienen muchos iconos, tienen muchas imágenes, y eso se le llamó la iconoclastía bizantina. Entonces, este tipo de iglesias que están muy basadas en iconos, es decir, en imágenes, tiene que ver con la iglesia oriental ortodoxa. Por ejemplo, la iglesia griega conserva esta forma de ser. Los turcos, los etíopes, y en la Ciudad de México me parece que solamente hay una iglesia de esa manera, pero no es muy común ver este tipo de templos o de iglesias orientales de este lado del continente. Vamos a ver las doctrinas heredadas hasta la Edad Media. Una de ellas, una de estas enseñanzas es: Dios es creador y todopoderoso. Jesucristo, unigénito y divino, es un ser no creado. Pero hablando de su llegada a este mundo, se encarnó, vino y murió para luego resucitar. Habla del regreso de Cristo, habla de la resurrección de los muertos, y se habla también de una vida futura. ¿Qué de esto que se creía en aquel entonces todavía conservamos nosotros? Y creo yo que podemos rescatar esta parte de que Dios es el creador y es un todopoderoso, que Jesucristo es unigénito, es divino y es un ser no creado. Con esto le batallamos mucho nosotros, hasta hablando de México, hablando de la República Mexicana. Nosotros por ahí de la mitad de los años 80 empezamos a creer que Jesucristo no es un ser creado, sino que es desde siempre y hasta siempre, y que tiene la misma esencia divina del Padre. Le batallamos mucho, lo comprendíamos, pero le batallamos mucho para aceptarlo. Hablamos de que se encarnó, vino y murió para luego resucitar. En este punto, nosotros estaríamos hablando así literalmente de que Él tomó la forma de hombre, siendo como un Dios, vino y murió para luego resucitar, pero si nosotros lo vemos literal, es decir, como si el Padre lo envió para ser sacrificado y morir por nosotros, sería una falsa comprensión de esta oración que está aquí. Cristo Jesús viene a la tierra para mostrarnos cómo con amor se puede vencer el pecado. La forma en la que Él predica, la forma a quienes les predica, a quienes incluye, esto tiene que ver mucho con su muerte, ¿no? No es que necesariamente Dios lo envió para que pasara lo que pasó con Él. Se cree que Cristo va a regresar en su segunda venida, y en aquel tiempo se pensaba en una venida muy pronta, inminente, muy rápida. Pablo decía, ¿no? He corrido la carrera, por lo demás me queda solamente esperar la corona. Porque él pensaba que Cristo iba a regresar muy, muy pronto. Hoy estamos alejados de esos momentos, cerca de 2000 años, y seguimos esperando con ansias esto. Creemos en la resurrección de los muertos, y obviamente creemos en una vida futura, pero una vida eterna, no una vida corpórea como la estamos viviendo actualmente. Entonces, desde aquel entonces vienen este tipo de creencias, este tipo de dogmas, que aquí se dice doctrinas, pero estamos entendiendo doctrinas todavía como una sana enseñanza, y es algo que nosotros vamos a aprender a diferenciar entre lo que es una doctrina, dogma, y lo que es una doctrina, sana enseñanza o enseñanza heredada. Hay cinco momentos en los cuales hay herencias que van desde el siglo VII
hasta el siglo XIV, se dieron diversos énfasis al descanso sabático. El descanso sabático era aplicado al domingo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, la iglesia primitiva en el tiempo de la Edad Media, recordemos que ellos quisieron alejarse de todo lo que tiene que ver con el judaísmo, y es por esto que dejan de observar el sábado para no ser perseguidos, para no ser molestados, y además la iglesia naciente, que en ese tiempo se llamaba católica por su universalidad, es decir, porque llegaba al universo conocido, porque llegaba al imperio conocido, dejaron de observar el sábado, pero ellos descansaban en domingo entendiendo que ese era el día del Shabbat. O sea, pasó el tiempo y ellos seguían pensando en que observaban el sábado, aunque lo hacían en domingo. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos se separaron. Recordemos que hubo problemas con quienes observaban el sábado y con quienes guardaban, no guardaban, sino con quienes guardaban y observaban la cena del Señor. Y por primera vez Ignacio de Antioquía le empezó a llamar Eucaristía a la cena del Señor. Y el 14 de Nisan se dejó de celebrar una vez anual, y para no tener que depender de los rabinos, para no tener que depender de preguntárseles cuál era el siguiente 14 de Nisan, se separaron total y absolutamente de ellos, ¿no? Recordemos que Adriano en el 132, 130, por ahí expulsa a los judíos de Israel y le llama Elia Capitolina a Jerusalén, y después de su fallecimiento se abole esa ley y ellos pueden regresar. Hay otro siguiente momento. En Inglaterra, sobre todo se fortaleció la idea de un descanso moral no ceremonial, y en el concilio de Macon en el 585 después de Cristo y de Clovesco en el 747 después de Cristo, prohibieron actividades mundanas ese día. Ahorita lo vamos a mirar. Ese también es un evento interesante. Lo que motivó el énfasis fue el desenfreno de la gente los días domingo. Usaban el descanso para las glotonerías, para ir a la taberna, para ingerir alcohol, para ir a los mercados, para ir a las ferias y para ir al baile. Es decir, se observaba un día de descanso, pero tenía actividades mundanas este día. La teología medieval en ese tiempo es: los pecados contra Dios son como una malicia que no se tienen los pecados contra el hombre. Bueno, quiero regresar tantito. Hablando de esto de Inglaterra, en el 585 después de Cristo y de Clovesco en el 747, en ese inter, pasaba esto que los ingleses o la gente de aquel lugar les gustaba mucho ir a lo que hoy se conoce pues como pubs, es decir, lugar en donde ellos ingieren cerveza, en donde ellos se desenfrenan, le dan placer a la carne, y entonces hay un cambio de vida en donde ellos pueden asistir a algún evento festivo, alguna feria, algún baile, algún evento deportivo, pero tiene que ser en domingo y tienen permiso de la iglesia. Y es ahí en donde nace esta costumbre que tenemos todavía en la actualidad de ver eventos deportivos o de que se asista a grandes eventos los días domingos. Y es una costumbre que nació con los ingleses, porque ellos pensaban que tenía que haber un descanso moral y no ceremonial. O sea que también en las vidas de ellos tenían que observar un momento de descanso y sí disfrutar de las fiestas, de las ferias, del alcohol, de los mercados, de las exposiciones, del baile y todo esto, pero lo hacían con permiso de la iglesia. Ahora, los valdenses, esto es muy importante para
para nosotros los valdenses. Es un movimiento que surge en el siglo XII a partir del movimiento de los pobres de León y de la predicación de Pedro Baldo. Pedro Baldo mandó traducir a su lengua las escrituras, repartió sus bienes, se opuso a la Iglesia Católica y sus doctrinas. Los valdenses se proclamaban sucesores directos de los cristianos primitivos, quienes durante las persecuciones por parte de los romanos en el siglo I se dispersaron por toda la Europa y cuando surgió la Reforma Protestante se unieron a ella. Surgieron diferentes ramas según el área geográfica. Una de ellas fueron los valdenses de los Alpes o insabatos, quienes llamaban al Papa el Anticristo y guardaban el sábado. ¿Quiénes fueron los valdenses? Pues bueno, fueron unos seguidores de Pedro Baldo. Pedro Baldo era un comerciante de León, muy prominente, rico, vamos a llamarle millonario. En alguno de sus viajes escuchó una prédica que tiene que ver con el joven rico, y él se comparó con ese joven rico, y entonces lo que hizo fue vender sus bienes, repartir sus bienes entre los pobres. Él tenía hermanas, incluso les pagó ¿cómo se puede decir? La manutención para que sus hermanas acudieran a un lugar para que pasaran su vejez, y con el dinero que obtuvo de la venta de todos sus bienes, mandó a hacer Biblias, y esas Biblias las tradujo a la lengua que él usaba, que tal vez pudo haber sido francés o inglés. Y estos valdenses o estos seguidores de Pedro Baldo se proclamaron como sucesores directos de los cristianos primitivos, quienes nosotros recordamos que durante las persecuciones del siglo I se dispersaron por toda Europa y después surgió la Reforma Protestante. Precisamente es ahí cuando él se une a esta Reforma Protestante. Nosotros tenemos que recordar que en ese tiempo había las propuestas contra la Iglesia Católica de parte de Lutero. Y esto va a ser muy interesante porque él empieza a estudiar la Biblia y se da cuenta de que el sábado es el día de guardar, y que obviamente no hay infalibilidad en el Papa, sino que para él, para Baldo, representa el anticristo. No sé si ustedes han escuchado a lo largo de su vida cristiana cómo es que nosotros calculamos o cómo es que hemos llegado a determinar que el Papa es el anticristo. Bueno, pues desde el siglo VII viene este pensamiento que obviamente los católicos pensaban que la oposición o el protestantismo era el anticristo. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy bien identificado, muy bien ubicado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos eso de ellos y ellos pensaban eso de nosotros, entendiéndonos nosotros como protestantes y entendiendo que ellos son la iglesia imperial, ¿no? Estas son algunas de las doctrinas heredadas de Martín Lutero. La justificación es solamente por la fe y no por obras, ¿no? Nosotros nos vamos a salvar por fe, y no por fe en algo, sino por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Dios. También se creía que solamente la Biblia es una autoridad y es la palabra de Dios. Entonces la segunda sola es la sola escritura o la sola escritura. La salvación es solamente por gracia. No se gana, no se hace pagando indulgencias, no se hace generando obras. Tiene que ver con la gracia de Dios, y la gracia de Dios la conocimos a través de su Hijo Cristo Jesús. Cristo es el que salva, no la iglesia, el único mediador entre Dios y los hombres, y por esto conocemos ahora lo que viene siendo otra de las olas, que es solo Cristo. Y la última de ellas es: la gloria es solamente para Dios, no para el Papa, ¿no?
¿Por qué? Porque en aquel tiempo se le daba gloria, se le daba honra, se le daba culto al Papa en turno. Digo, hoy todavía sucede eso. El sacerdocio es de todos los creyentes y hay una interpretación privada, ¿no? Pero estas son algunas doctrinas heredadas de la Reforma y el libre pensador, el pensador de esto es Martín Lutero, ¿no? Que fue quien en la Catedral de Wittenberg, que hoy es una universidad de teología, pegó sus 95 tesis que están en contra de la iglesia en turno, que era la iglesia católica, apostólica y romana. Pero nosotros tenemos que entender lo siguiente: él no quería fundar el protestantismo, él estaba en contra de la forma de pensar de la iglesia y de la forma de proceder de la iglesia. Por eso es que él protestó, por eso es que él se levantó. Él quería cambiar el interior del pensamiento de la iglesia, no quería separarse para formar el protestantismo, ¿no? Nosotros, muy pocas ocasiones, nos hemos entendido como protestantes, pero a final de cuentas, parte de lo que nosotros creemos y hacemos tiene que ver con esto. La escritura es para nosotros la palabra de Dios. ¿Y por qué aquí se habla de solo la escritura? Porque en aquel tiempo, recordemos que hoy hay libros que conocemos como deuterocanónicos o libros apócrifos, y esto no es otra cosa sino que libros guardados que no pasaron el canon. Muchas veces nosotros lo entendemos apócrifo como falso o como mal escrito. No, son libros que se vivieron en su tiempo, pero que por alguna cuestión no pasaron el canon, porque no se escribieron en hebreo, porque no se escribieron en arameo, o porque sí lo hicieron pero estaban ya traducidos al griego, o porque la gente que los escribió no necesariamente era 100% judío, hablando del Antiguo Testamento. Y por esto es que se hablaba solamente de la escritura, ¿no? La sola gracia, pues también nosotros entendemos y creemos que por gracia somos salvos. Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos fe en Dios. Entendemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y obviamente para Dios es toda la gloria y toda la honra. Entonces, esto a nosotros nos caracteriza como protestantes. Hay mucha gente que dice que no lo somos. Está bien entenderlo como que no lo somos, pero la característica que tenemos nosotros como religión o como parte de una religión es que encajamos perfectamente en el protestantismo de la Reforma o de la pre-Reforma, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguien que quiera hacer algún comentario, alguna aportación. Lo podemos escuchar. Bien, dice aquí, desarrollo histórico de la doctrina. Y vamos a hablar nosotros precisamente de los anabaptistas. Y el anabaptismo es el movimiento cristiano religioso o el movimiento religioso cristiano de donde originalmente nosotros procedemos. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Cuando hablamos de desarrollo histórico, hablamos del proceso que a través del tiempo le da origen a lo que nosotros creemos. Y ya estamos hablando, ahora sí, de la Iglesia de Dios del séptimo día. Es muy importante considerar que nuestra tradición religiosa como iglesia sabataria, hasta ese entonces, hoy guardadora del sábado, proviene del anabaptismo histórico o de la reforma radical. Y de esta manera es que entonces nosotros podemos empezar a entender por qué nuestras formas tan radicales en ocasiones de pensar, de creer y tan solemnes a veces de celebrar nuestros cultos o nuestras ofrendas cúlticas a nuestro Dios. Para entender esto, primero hay que hacer algunas precisiones epistemológicas. Entonces, nosotros tenemos que recordar que está la reforma protestante. La gente no quiere saber nada del judaísmo. Incluso Martín Lutero dijo
los judíos son peor que los demonios, porque ellos decían que Martín Lutero pensaba que los judíos entendían que había que salvarse por obras. Y como él hablaba de solamente la gracia y solo por fe, pues entonces era un pensamiento antagónico. Y por eso es que dijo, no, es que estos quieren guardar el sábado, estos quieren guardar la ley de la alimentación, estos quieren hacer ciertos ritos, y esas son obras. Y la salvación no es por obras, es solamente por gracia. Pero aparece en ese mismo momento Pedro Baldo, que juntamente con algunos otros ingleses guardaban y observaban el sábado. Por eso yo, empezando clases, les decía que hay cuatro periodos, y precisamente en el tercer periodo, que tiene que ver con la Edad Media, con el tiempo de la Reforma, es que se empieza a observar el sábado en algunos lugares del orbe hasta entonces conocido, ¿no? Precisiones epistemológicas. El anabaptismo fue el movimiento protestante del siglo XVI, donde nacieron dos de nuestras principales doctrinas como organización: el sabatismo y el bautismo por inmersión a los adultos. Anabaptismo significa segundo bautizo. La iglesia solo bautizaba a infantes y lo hacía por aspersión. Los anabaptistas estaban en contra de este bautismo infantil y promovieron solo el bautizo para los adultos, y lo hicieron por inmersión. O sea, no solamente dijeron no vamos a bautizar niños, sino tampoco lo vamos a hacer de manera que sean aspersados, ¿no? O sea, que sean salpicados, sino que lo vamos a hacer adultos y va a ser por inmersión. De hecho, eso significa bautizo, ¿no? El bautizo mismo lo indica. Baptos o bautismo es sumergir. Esto le costó a muchos de ellos la persecución y la muerte, en especial por ahogamiento, a manera de burla y por ser disidentes a la fe, por ser diferentes a la fe de la costumbre y el uso de ese momento, ¿no? Del grueso de la iglesia. El sabatismo nace como el movimiento histórico protestante dentro del contexto de la Reforma Radical. Ojo, el sabatismo nace como movimiento histórico protestante dentro del contexto de la Reforma Radical, llamada así porque la formaban un buen grupo de protestantes que no estaban de acuerdo con las reformas de Martín Lutero. Por ejemplo, Calvino y Enrico Zwinglio, ¿no? Uno suizo y el otro ahorita vamos a mirar de dónde procedía él. Pero entonces esto era como que dentro del protestantismo se estaba protestando contra esta corriente. Buscaban una reforma más radical y era como los protestantes de los protestantes. Entre ellos estuvieron los sabatarios y los anabaptistas. Los sabatarios fueron anabaptistas. Chequemos esto. Los sabatarios fueron anabaptistas, mas no necesariamente todos los anabaptistas fueron sabatarios. Entonces aquí empieza a tomar forma nuestro credo, nuestra forma de creer. Tenemos las 5 solas y ahora tenemos, y hablando de las 5 solas, muchas de las iglesias observaban las 5 solas, o muchos del protestantismo observaban esto, pero ahora hay dos cuestiones bien interesantes que nacen: el bautismo por inmersión y observar el sábado. Este es el movimiento histórico protestante dentro del contexto de la Reforma Radical. Y entonces aquí es que nosotros empezamos a identificar de dónde procedemos como organización. Bueno, más que como organización, como organización eclesial, ¿no? Empezamos a conformar nuestro credo, empezamos a conformar nuestras doctrinas, mirábamos las herencias de las doctrinas de la Edad Media. Después aparecen por ahí algunos observantes o observadores o guardadores del sábado, y ahora, después de la Reforma, empiezan a aparecer los que bautizan, así como bautizamos nosotros, por inmersión, y también
pues los que observan el sábado ya como un día de descanso, ya no como este sábado ceremonial que se observaba los domingos, sino el sábado, el séptimo día de reposo, el día en que el Señor, después de haber concluido su obra, lo observa, lo bendice y lo guarda y lo da como un mandato, ¿no? Y aquí tendríamos que recordar que ese mandato nace en el Génesis, cuando el pueblo judío ni siquiera había sido conformado como un pueblo. ¿Por qué? Porque en la narración del Génesis habla de los 6 días y de la creación y del séptimo día como reposo para la creación, no para un pueblo. Y esto es algo que nosotros tendríamos que tener muy claramente, ¿no? El sábado ha sido algo importantísimo a lo largo del tiempo. El sábado no salva, el sábado no se observa como lo observábamos como iglesia en los años 60, que para nosotros era muy importante esto. Éramos sabatariocéntricos, más que ser cristocéntricos o más que ser diocéntricos, le poníamos mucha importancia al sábado. Continuamos. Ahora, orígenes de algunas doctrinas iniciales. Los anabaptistas, la gente los cree como los verdaderos héroes de la Reforma. Y vamos a echarle un vistazo a esta reforma. Y bueno, aquí también hay una imagen de cómo ellos eran castigados siendo ahogados, y después alguien iba y los trataba de salvar, ¿no? Y decían pues que si esa era una verdadera relación con el Todopoderoso, pues entonces había gente que la ponían en medio de los lagos o de los ríos, y es por esto que fallecían por ahogamiento. Y pues era una manera de burlarse de la fe que se le tenía o de la práctica que se le tenía al bautizo, ¿no? Dentro del movimiento anabaptista o anabautista, altamente condenado y perseguido por la Iglesia Católica y por el mismo protestantismo histórico, se consideraron diversas doctrinas y tradiciones que creímos en algún tiempo, y otras que hoy mantenemos como vigentes, como por ejemplo la Biblia como autoridad única, la doctrina antitrinitaria, el filojudaísmo, que es el aprecio extremo por lo judío, la ley de la alimentación, el domingo como la marca de la bestia, y el sábado el pacifismo, el énfasis de los 10 mandamientos y el bautismo por inmersión. Aquí quiero comentarles que también esta es otra parte. Nosotros no somos trinitarios, es decir, nosotros entendemos a Dios como un ser máximo y supremo, al Hijo que tiene la misma esencia como nuestro Redentor, y el Espíritu Santo para nosotros es el poder de Dios y el Consolador actuando actualmente en el mundo en medio de nosotros. Es como una fuerza, es como esa vitalidad que le hace falta al ser humano para tener vida, para tener sustento, para hacer las cosas que generalmente el grueso de la población no hacen. El grueso de la población no mira por las viudas, no mira por los huérfanos, no mira por el necesitado. El grueso de la población no comparte el tema de la salvación, y esto nosotros lo hacemos porque tenemos el Espíritu de Dios en medio de nosotros, ¿no? Incluso el eslogan de la iglesia en México actualmente es: trabajemos al impulso del Espíritu. Esas son algunas de las doctrinas iniciales, y vamos a mirar quiénes fueron los librepensadores que le dieron o que hicieron y que conformaron la doctrina radical anabautista. Pues fue Carlos Servet, fue Tomás Müntzer y Grevel. ¿Qué pensaron? Perdón, Tomás Müntzer, Conrad Grevel y Miguel Servet. Yo dije Carlos. Tomás Müntzer, la liberación social. Él fue un liberador social, lo que podríamos conocer hoy como un activista. Porque él miraba por los campesinos y fue asesinado hacia
1525. Él tenía una licenciatura en teología y una maestría en artes. No era cualquier personaje, era alguien estudiado, era alguien que conocía lo que estaba pasando en la actualidad, en su cosmovisión lo tenía muy claro, pero era radical, ¿no? Se convirtió en un especialista lingüístico en latín, en griego y en hebreo. Promulgaba la comunidad de los bienes, daba mucho énfasis al decálogo, tanto que manda tallar un decálogo en piedra y lo pone en un altar. También la estatua de Daniel, apocalíptico, y es un predicador, y es un predicador alemán. Conrad Grebel. Bueno, no sé si todavía en algunos templos de la Argentina, pero en algunos templos de la Iglesia de Dios todavía se conservan las tablas de la ley en la parte frontal del templo o de la iglesia donde se va a celebrar. Todavía hay algunos templos que conservan las tablas de la ley, ¿no? Recuerdo yo que mucho tiempo atrás nosotros, al empezar el culto matutino, leíamos la ley y era como un momento ceremonioso muy impresionante, en donde lo teníamos que mirar así de frente y nadie le daba la espalda. Entonces era como un culto muy impresionante, ¿no? Y tal vez también esta costumbre viene desde Thomas Müntzer, que le dio forma, juntamente con Grebel y con Servet, al pensamiento anabaptista de su época. Konrad Grebel fue un precursor suizo de la Reforma Radical, juntamente con Felix Manz y George Blaurock. Rechazó el bautismo infantil, lo que hablamos hace un momento, y la adoración de las imágenes. Cuando yo les hablé de la Iglesia Oriental, ellos no tenían imágenes y sobre todo no tenían esculturas, porque recordemos que las imágenes y las esculturas de aquel tiempo tenían que ver con cuestiones redondas o con cosas muy poco detalladas, y es por esto que la Iglesia Oriental empezó a tomar forma de esculturas muy bien estilizadas. No tenía que ver nada con cuestiones redondas o malformadas, pero sobre todo le hicieron caso a esto que tiene que ver con la iconoplastía, ¿no? Y este hombre Grebel realizó el primer bautizo de adultos el 21 de enero de 1525 en la casa de Felix Manz, bautizando a Blaurock y también a Grebel. En 1521 Grebel entró en un grupo de estudio fundado por Ulrico Zwinglio. Inicialmente el objetivo eran los clásicos griegos y el idioma hebreo, pero posteriormente se dedicaron a traducir y a comentar pasajes de la Biblia. Ahí conoció a Felix Manz, y era un grupo que empezó a partir de la primavera de 1522. Grebel se convirtió en un cristiano activista de la Reforma. En 1522 se casó y murió por la peste después de escapar de la prisión. Miguel Servet. Bueno, dentro del anabautismo se adoptó el antitrinitarismo gracias a una corriente antitrinitaria iniciada por el español Miguel Servet. Miguel Servet fue hijo de judíos convertidos al catolicismo, quien influyó con su libro Los errores de la Trinidad. Los filósofos han inventado un tercer ser aparte, totalmente distinto a los otros dos, al que llaman tercera persona o Espíritu Santo. Y así es como han inventado una Trinidad imaginaria, tres seres en una sola naturaleza, pero en realidad se trata de tres dioses o un dios triple que tratan de imponernos bajo la pretensión y en nombre de la unidad. Para aquel entonces, el pensamiento y la vivencia religiosa o la vivencia eclesial estaba muy, muy avanzado. Ya se conocía o ya se hablaba de la Trinidad, ya se conocía, ya se hablaba de la unicidad de Dios,
de que Dios era un Dios único, de que a su lado no hay otro igual. Ya se hablaba, ya se había discutido al respecto de la esencia del Hijo, si cuando vino fue divino, si cuando vino fue como Dios. En aquel tiempo recordemos que los judíos mismos lo rechazaban, ellos pretendían que Jesús no era hijo de Dios, por esto todo este tema, pero para este tiempo de la Reforma ya se tiene claro quién es Jesús, el Hijo de Dios, ya se tiene claro quién es Dios y también ya se tiene claro quién es el Espíritu Santo. Pero se sigue batallando con esta cuestión del trinitarismo. Les comento, nosotros no somos trinitarios, pero Miguel Servet, dentro de las costumbres y de las doctrinas del anabaptismo, se opone a esta Trinidad, que también es un pensamiento que nosotros como Iglesia de Dios del Séptimo Día tenemos. Nosotros no somos trinitarios, entendemos a Dios, entendemos a Jesús y entendemos al Espíritu Santo como un ente o como una fuerza independiente de ser más allá de una persona, ¿no? No sé si hasta aquí haya algún comentario que querramos hacer. Voy a dejar de compartir para escuchar sus comentarios. Tal vez si no pudieran abrir su cámara, si están en alguna labor, pues tal vez lo puedan escribir en el chat. Hola, buen día. Buen día, Ana Doris, adelante. Estuve escuchando un poquito de los videos y habla también de las viudas, ¿no es cierto? Pero habla del caso de que las viudas eran activas, eran diaconisas, la iglesia sí las mantenía, pero no eran viudas pasivas, sino que ellas se ocupaban de la enseñanza, de ayudar a los enfermos y de ministrar en la iglesia, haciendo todo el trabajo de diaconisa, no eran personas que estaban pasivamente. Sí, así es. Yo cuando mencionaba esto, hice un comentario al respecto de visitar a las viudas y a los huérfanos. Fíjense que en la traducción de Santiago, que fue la cita que yo tomé para hacer esta mención, Santiago dice, en la traducción del griego hacia acá, así que ustedes creen que lo que observan es religión. La verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas, más allá de estratificarlos, de ponerles una etiqueta, de decir ahí eran viudas que estaban o que no estaban activas. Recordemos que en Tito, en Timoteo, no lo recuerdo bien ahorita específicamente, porque estamos hablando de historia narrada y escrita más que de historia bíblica. Él dice quiénes son las verdaderas viudas y cómo son a las que hay que ayudar y cuáles son las que no se tendrían que ayudar, ¿no? Nosotros tendríamos que entender esta parte que más allá de si hay viudas que se dedican o no se dedican al trabajo, a las labores por su juventud, nosotros tendríamos que entenderlas como alguien solo, como alguien que ya no tiene esa presencia y esa fortaleza varonil que acompaña a una viuda, ¿no? Más allá de entenderlas como que sí son activas o como que no son activas o como esto, tendríamos que entenderlo como la esencia de su ser. Son viudas, habrá que acompañarlas. Son viudas, habrá que orar por ellas. Son viudas, habrá que colaborarles. Son viudas, habrá que compartir. Son viudas, habrá que comprenderlas. Más allá de ponerles una etiqueta. Y para ese entonces, sí es cierto lo que comenta la hermana Doris, tendríamos que entender que para ese entonces había diaconisas y por este hecho, no son distintas o no es que no necesitan ayuda. Son y están, y además de todo eso, se necesita la ayuda y la colaboración, ¿no? Gracias por el comentario, hermana Ana Doris. No sé si haya alguien más que quiera
hacer algún comentario al respecto. Bien, pues estamos por concluir la primera hora de clase. Son bueno, aquí conmigo son las 6:57. Regresamos en 15 minutos para continuar con la clase de esta mañana.